Muy buenas noches a todos, soy Cristian Mora. Formo parte del grupo de investigación de redes neuronales artificiales junto con Sebastián López y Edwin Maldonado para el curso de inteligencia artificial en la Universidad Manuela Beltrán, que está bajo la dirección del ingeniero Nelson Forero. Una red neuronal artificial es una de las formas que tiene la inteligencia artificial de emular comportamiento humano. Una red neuronal artificial es capaz de memorizar y asociar hechos. Tienen la característica de que aprenden por medio de la experiencia. Nuestro cerebro es un ejemplo muy perfecto de un sistema capaz de adquirir conocimientos. Esto es un sistema que se modela artificialmente. Como definición puntual de una red neuronal tenemos que es un nuevo sistema para el tratamiento de la información cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano, la cual es la neurona. Las neuronas son un componente relativamente simple, pero conectadas de a miles forman un poderoso sistema, lo que quiere decir que una neurona por sí sola carece, carece de la capacidad de procesar grandes cantidades de información o de adquirir conocimientos, pero al trabajar con sus semejantes en un gran número, porque la escala es inmensa, pues se convierten en un poderoso sistema de adquisición de conocimientos y de procesamiento del mismo. Descripción de las redes neuronales artificiales. Son unidades de procesamiento que intercambian datos o información. Se utilizan para reconocer patrones, dentro de los cuales se incluyen las imágenes, los manuscritos, tendencias financieras y algunas otras alternativas. Tienen la capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Esto yo lo puedo relacionar con un deportista. Si nos fijamos en el desarrollo de un deportista, cuando comienzan su vida, generalmente no tienen las capacidades que con el tiempo van desarrollando para gestionar más fácil su trabajo. Esto lo hacen estas personas por medio del entrenamiento, entrenando pues dependiendo del tipo de deporte, pues, si es un deporte si es un deporte que exige rendimiento físico o si es un deporte que exija la capacidad cerebral. Pero en sí a lo que voy es que para lograr mejorar el funcionamiento ellos tienen que entrenar y estar constantes en dicha actividad, lo cual hace con el tiempo que se mejore su gestión. A esto lo relaciono con la red neuronal artificial, ya que aquí nos dice que tiene la capacidad de aprender y con el tiempo mejorar su funcionamiento. Continuemos. Los fundamentos del modelo biológico. El cerebro contiene más de 100.000 millones de neuronas. Ya lo veníamos diciendo que en el momento cuando comenté que una neurona por sí sola no es capaz de realizar pues un trabajo significativo. Acá nos dice que tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Esto es una gran cantidad. Claramente pues no todas están activas eh, durante un mismo momento, pero pues sí, siempre es un gran número de neuronas las que utilizamos cuando, no sé, tratamos de movernos o de realizar algún tipo de acción. A lo que voy es que no se utilizan todas en un mismo tiempo. La clave para el procesamiento de la información son las conexiones entre ellas, las cuales se llaman sinapsis. Continuemos. La estructura biológica la estructura biológica de una neurona. Tiene las, Se compone de dendritas, axones y sinapsis. Tenemos que las dendritas son la vía de entrada de las señales que se combinan en el cuerpo de la neurona. El axón es el camino de salida de la señal generada por la neurona
En la sinapsis se encuentran vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que propagan señales electroquímicas de una neurona a otra. Finalmente tenemos que la neurona es estimulada por sus entradas, por las dendritas para el caso, y cuando alcanza cierto umbral, en un tiempo determinado, se dispara o activa pasando una señal hacia el axón, hacia el medio. Continuamos. La estructura artificial. En la estructura artificial vemos que la función de activación dice que la función de activación puede ser una simple función escalón. Ok, para la estructura artificial. Dice que los elementos de una red neuronal son los siguientes. Se interconectan neuronas en 3 tipos de capas. Bueno, acá ya nos está diciendo que la red neuronal se compone de 3 tipos de neuronas, las cuales son de entradas, ocultas y de salidas. De entradas reciben estímulos externos. Se puede entender por entradas que son las que se rodean son las que trabajan con el medio, con el entorno que las rodea. Una red neuronal oculta, son elementos internos de procesamiento. Se pueden estructurar en varias capas. Okay. Quiere decir que podemos tener dentro de nuestra red neuronal artificial varias capas que se componen de redes ocultas, de redes neuronales ocultas. Y finalmente tenemos el tipo de salida, que reciben la información procesada y retornan la respuesta del sistema al exterior. Bueno, aquí tenemos como un ejemplo gráfico de una red neuronal compuesta, dividida por capas, en las que tenemos que desde I1, hasta IN vendrían siendo las capas, las neuronas pertenecientes a la capa de entradas, las cuales reciben la información del entorno, la envían a las neuronas de la capa oculta por medio de un camino unidireccional. No se ve que dos redes se conecten entre sí por dos caminos, por eso es unidireccional. Y la conexión entre las neuronas de una capa u otra, o de una misma capa para el caso de las ocultas, generalmente se da por la distancia más corta entre las neuronas, que para el concepto puntual se llama peso. Y pues finalmente acá en el gráfico, después de procesar la información, tenemos que las capas ocultas la direccionan a las neuronas de la capa de salida para que ésta las envíe al exterior. Elementos de una red neuronal. Las neuronas están conectadas por canales unidireccionales con peso. Ya lo venía diciendo en el ejemplo, en el gráfico, que están conectadas unidireccionalmente y se llama peso. El peso WIJ está asociado al canal que conecta el peso WIJ está asociado al canal que conecta la neurona J con la neurona I. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Vamos a tratar de verlo gráficamente. Bueno, no gráficamente, pero vamos a tratar de verlo de una manera que la podamos entender mejor. Nos dice que el peso WIJ está asociado al canal que conecta la neurona J con la neurona I. Ok, entonces supongamos tamaño. Ok, así está bien. Supongamos que para el ejemplo, estas son las dos neuronas que van a interactuar con el medio.
están conectadas entre sí por un medio de comunicación que es el peso. Tenemos que, bueno, nombrémoslas. La neurona 01 y la 02. Tenemos que el peso es asociado, el peso WJ está asociado al canal que conecta la neurona J con la neurona I. Ok, W y J. Y aquí también W y J. Lo que nos está queriendo decir este segundo ítem es que la conexión entre estas dos neuronas se da de la siguiente manera. Para la neurona 01 va a tener un componente I que va a ser su entrada y dicha información va a ser enviada a la siguiente neurona más cercana por medio del componente J. La neurona 02 va a recibir esa información en el componente I, en el componente del peso I, y posteriormente la va a enviar a una siguiente por la salida J. Esto es lo que nos está queriendo decir. Continuemos. La entrada total de la neurona J se define de la siguiente manera. Entrada neta sub J es igual a la sumatoria del peso en IJ multiplicado por la entrada por Y sub I, que vendría siendo que Y es la entrada de la neurona. Funciones de activación. Del teta sub I representa un desplazamiento o umbral de activación. Ya veníamos hablando anteriormente que la información es transmitida entre neuronas cuando se llega a cierto umbral. Ese umbral es denominado teta sub I. Se puede pensar en teta sub I como el peso W sub 0 I que conecta una neurona imaginaria X sub 0 con A sub 0 en un tiempo igual a 1 o en un tiempo t. La función de activación escalón. Funciones escalón son funciones que dan una salida binaria dependiendo de si el valor de entrada está por encima o por debajo del valor. Función de activación sigmoidal. Las funciones sigmoidales son funciones monótonas acotadas que dan una salida gradual no lineal para entradas. Bueno, de nuevo, son funciones monótonas acotadas que dan una salida gradual no lineal para entradas. Regla de aprendizaje. Biológicamente se acepta que la información memorizada en el cerebro se relaciona con los valores sinápticos de las conexiones. En las redes neuronales artificiales se considera que el conocimiento se encuentra representado en los pesos de las conexiones. El proceso de aprendizaje se basa en cambios en estos pesos. El proceso de aprendizaje se basa en los cambios en estos pesos. Formas de conexión entre las neuronas. Las salidas de las neuronas se convierten en entradas de otras neuronas. Ya lo veníamos diciendo ahorita cuando lo explicaba con el ejemplo de la neurona 01 y 02. Entonces, acá no lo informa nuevamente. Las salidas de las neuronas se convierten en entradas de otras neuronas. Tenemos también que cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes, se describe como una red de propagación hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, bueno, vamos a ver de nuevo con nuestro blog. Leamos de nuevo. Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel,
Cuando ninguna de las salidas de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes, la red se describe como propagación hacia adelante, feed forward. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que si la salida de A sub 1 no es entrada para la neurona 0, o en este caso A sub 2 no es entrada para A sub 1 o para 0, la neurona se, se denomina, es de tipo de propagación hacia adelante. Ahí se me perdió. Y pues tenemos el caso contrario que se describe como propagación hacia atrás, que para eso sí vendría siendo una propagación de este tipo. La propagación hacia atrás es cuando las neuronas del mismo nivel C o de niveles diferentes se conectan con las otras en retrospectiva. Entonces quiere decir que A2 va a recibir, va a recibir la información de una neurona posterior y por ende va a ser enviada esa misma información a A sub 1 o en su defecto a A sub 0. A sub 0 no, a 0 en este caso. Bueno, creo que ya se entendió. Características de las redes neuronales artificiales. La topología. La topología se entiende que es el número de capas, número de neuronas por capas y el tipo de conexiones que tengan, entre capas. Normalmente todas las neuronas de una capa reciben señales de la capa anterior, y envían su salida a las neuronas de la capa posterior. Okay. Lo que veníamos diciendo pues en las otras diapositivas. Bueno, también en la topología se comprende el tipo de aprendizaje. Entre las características, perdón, de las redes, tienen un tipo de aprendizaje pues ya establecido. Las redes neuronales de propagación hacia adelante, pues son las más conocidas. Entre ellas tenemos el perceptrón, Adaline, Madeline, backpropagation, y nos dice que son útiles en aplicaciones de reconocimiento o clasificación de patrones. Finalmente tenemos que los mecanismos de aprendizaje. Entonces, los mecanismos en el proceso de aprendizaje se reducen a destrucción, modificación y creación de conexiones entre las neuronas. La creación de una conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero. ¿Esto qué quiere decir? Como ya venía yo mencionando anteriormente, las redes neuronales se conectan entre sí, sea de la misma capa o de capas diferentes, por la distancia más corta o peso más corto entre ellas. Dicha conexión se entiende que están conectadas si su valor de conexión o si su peso es diferente de cero. Cuando una conexión o cuando un par de neuronas pasan a tener una conexión con un peso cero, quiere decir que la conexión se ha destruido, y esto significaría que gracias al aprendizaje que ha tenido la red, conforme pasa el tiempo, que gracias a ese aprendizaje que ha tenido, ha determinado que la conexión que acaba de destruir no era la más óptima para gestionar, pues digamos, su aprendizaje, para optimizarlo. Entonces por eso la destruye e intenta crear una nueva, que le dé mejores resultados. Una conexión se destruye cuando el valor pasa a ser cero. Bueno, ya lo había dicho. Redes con aprendizaje supervisado. El tipo de aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. El proceso dentro del supervisado tenemos que se realiza mediante el control de un agente externo que se denomina un supervisor,
que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. Luego, ¿esto qué quiere decir? Digamos, pongámonos en el hipotético caso de que estamos desarrollando una red neuronal para que reconozca por medio de imágenes números reales y pues posteriormente los convierta a su representación a la representación de cada número en su forma binaria. Entonces, ¿qué significaría esto? Que la entrada para la red neuronal va a ser la imagen que va a tener ciertas características que la red deberá aprender a reconocer para determinar qué número se está formando ahí y luego posteriormente pasarlo a su representación binaria, ¿cierto? Entonces, a ver qué me perdí. Bueno, entonces en este caso que les estoy planteando, la red neuronal deberá tener una entrada, bueno, no entrada, deberá estar supervisada para que reconozca el tipo de entrada que debe obtener por parte del medio externo, que en este caso vendría siendo como el generador de las imágenes, el generador de los números. Entonces, si por ejemplo tenemos, a ver, un blog nuevamente, tenemos que la imagen se compone, eh, el patrón no, sí, la imagen va a generar números reales, digamos del 1 al 10, va a tener un patrón, el, va a tener un patrón aquí de entrada, el cual va a generar, digamos, distintas formas. En este caso podría ser, una forma podría ser esta, otra forma podría ser esta, la que vemos acá, o diferentes alternativas, y las va a procesar para posteriormente convertirlo en su representación binaria, ¿cierto? Entonces, esta red neuronal deberá tener como preestablecido lo que debe reconocer, o lo que debe reconocer, que para nuestro caso debe ser los números del 1 al 10. A esto se refiere pues lo que veníamos hablando en este ítem, que el proceso de aprendizaje supervisado se realiza mediante el control de un agente externo que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. Bueno, en el caso de no coincidir, se modifican los pesos con el fin de aproximarlos al valor deseado. El valor deseado para nuestro ejemplo es la generación de los números, o que el patrón nos genere los números que necesitamos convertir posteriormente a su representación binaria. Y ese patrón debe generar ¿qué números? Pues el del 1 al 10. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, que se debe aproximar al valor deseado. Ese valor deseado son los números que tenemos ahí, que tenemos que generar. Y aprendizaje por corrección del error. Bueno, esto se maneja por algoritmos. Se dice que tiene un paso inicial, que es asignar valores aleatorios a los pesos de la red. Y el paso 2 dice que mientras no se alcance un nivel deseado de predicción, entonces haga lo siguiente: tome un dato de entrenamiento X y obtenga una salida Y. Si esa salida Y no es un valor deseado para el entrenamiento X, entonces pues actualice los pesos y repita el proceso. Bueno, aquí ya tenemos como ya acá ya nos dice, la regla del aprendizaje delta. Acá ya nos habla como de las fórmulas matemáticas utilizadas, y bueno, nos dice que los algoritmos actualizan los pesos mediante W, que es W', que es el peso, es igual a W más el delta del mismo. La variación, la, vari-
La variación entre los distintos métodos está en la forma de calcular la variación del peso. Se define una medida de error para cada patrón de entrenamiento P, donde el entrenamiento P es igual a un medio factor de D elevado a la P menos Y elevado a la P, todo esto elevado al cuadrado. También nos dice que la regla de aprendizaje delta omega, que en la regla de aprendizaje delta omega se deben encontrar los valores de peso de entrada que minimicen el error cuadrático, donde tenemos que entonces perdón, E, E es igual a la sumatoria de PE por D, ¿de qué? De E elevado a la P, que esto vendría siendo igual a un medio de la sumatoria de D elevado a la P menos Y elevado a la P, todo esto al cuadrado. Para esta regla de aprendizaje, la variación de la entrada de los pesos de entrada es igual a menos n multiplicado por la derivada de t respecto a la derivada de los pesos de entrada. Y finalmente se define un vector gradiente que dice que la variación del vector es igual a la variación de E respecto a la variación de W sub 1, la variación de E es igual a respecto a la variación de W sub 2 hasta pues hasta llegar a la variación de W sub n. Regla delta generalizada. Nos dice que la regla delta se puede aplicar a una capa de neuronas, se puede generalizar a más capas. La idea central es que los errores de las unidades ocultas se propagan hacia atrás. Entiendo, quiere decir que la forma de como de mitigar o de no mitigar no, sino darle tratamiento a la entropía que se genera, se hace por medio del envío de los resultados del error a las capas anteriores. Y esto se aplica por medio de las redes backpropagation. Bueno, señores, muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerden que fue desarrollado por el grupo de Cristian Mora y Edwin Maldonado y Sebastián López para la materia de inteligencia artificial, y nuestro tema central fue las redes neuronales artificiales. Esto es claramente un resumido recuento de lo que es el tema como tal, y agradezco a todos su atención. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.